Mientras se daban los repudiantes hechos en el departamento de Colón y en el municipio de Corinto, los podridos jueces del país aprovecharon a que toda la población y los medios de comunicación estaban enfocados en dichos sucesos, para dejar en libertad a la hija de Miguel Arnulfo Valle, aduciendo que no existían las pruebas suficientes contra ella, tal y como lo dije en el video pasado sobre su captura. Pues esta vez sucedió al pie de la letra lo que había denunciado el ex asesor policial Gustavo Alfredo Landaverde a finales del 2011, cuando dijo que había juicios en que policías, fiscales, jueces y abogados se habían puesto de acuerdo para hacer sus jugadas sucias a favor de grandes capos y otros delincuentes del crimen organizado. Palabras que por supuesto le costarían la vida tan solo un mes después. Depurar la Fiscalía y depurar la Corte Suprema. No me vengan con cuentos a mí. Hay juicios en que fiscales, jueces y policías se han puesto de acuerdo y han recibido dinero de los capos. Ya que la jugada maestra fue que se realizara la audiencia inicial para que los fiscales expusieran ante el juez todas las pruebas que habían recopilado contra Yasmín Valle, como ser audios, llamadas y mensajes de WhatsApp, y que habían servido de base primero para que un juez ordenara emitir una orden de captura internacional contra ella. Segundo, estas mismas y contundentes pruebas también sirvieron de base legal para que la policía de Guatemala pudiera proceder y capturar a esta mujer, siendo estas mismas pruebas las que usó la Policía Nacional de Honduras y los fiscales como base legal para poder trasladar a Yosari Valle a los tribunales de justicia, para que respondiera por ser una de las 3 personas junto a su ex marido Dominique Connor y su primo Reinieri Valle, hijo del capo José Reinieri Valle, por ser los asesinos de los hermanos Ortiz Domínguez y María Fernanda Pascual en el año 2016. Pero cuando ya todo estaba listo entre comillas dentro de los juzgados, se quedaron esperando al principal perito forense que iba a exponer todos los audios y otras pruebas que supuestamente necesitaba este juez, para según él poder enviar a prisión preventiva a la hija de Arnulfo Valle por este triple asesinato. Pero este juez, los abogados y otros fiscales, quienes al parecer ya se habían puesto de acuerdo tras bambalinas para dejar en libertad a la hija de uno de sus jefes del cartel de los Valle, en vez de suspender la audiencia para el día siguiente para poder investigar por qué no se había querido presentar muy sospechosamente el principal responsable de exponer las pruebas en contra de esta mujer, más bien decidió en menos de lo que canta un gallo dejar en libertad a Yosari Valle, aduciendo esto que comunicó una de las voceras del Ministerio Público. Buenas tardes. Efectivamente, el juez ha dictado un sobreseimiento provisional a favor de Yosari Yasmín Valle en virtud que la prueba pericial adolece de vicio de nulidad. Asimismo, fue requerido el perito para que ratificara su pericia y reproducir los audios. Había unos audios que eran importantes reproducirlos en la audiencia inicial porque era una prueba fundamental para poder acreditar una posible participación de la encausada en los hechos. ¿Y por qué no se presentó este perito? Bueno, esto desconoce el tribunal, lo estuvieron esperando, nunca se hizo presente en la audiencia. Por esa razón, el juez ha dictado un sobreseimiento provisional. Cabe señalar que el ente acusador del Estado tiene 5 años para incorporar nuevos elementos o los ya descritos en el expediente y así realizar una audiencia de prosecución. Asimismo, también tienen 3 días para interponer recurso de apelación de no estar de acuerdo con lo resuelto por el juez este día. Con esta medida queda en libertad la joven Yosari Valle. Así es un sobreseimiento provisional. Hay juicios en que fiscales, jueces y policías se han puesto de acuerdo y han recibido dinero de los capos. Explicaciones que por supuesto nadie se las creyó, pues este tipo de jugadas sucias dentro de los juzgados del país para favorecer a miembros del crimen organizado es sumamente común en Honduras. En un informe exclusivo de Telenoticias que un tribunal de sentencia absolvió este martes a Alexander Mendoza, alias El Porky, un importante cabecilla de la Mara Salvatrucha, y sus cómplices en el caso del crimen de las fiscales Marlene Vanegas y Patricia Eufragio, ocurrido en octubre de 2014. La decisión sorprendió a los fiscales, que anunciaron irán en casación para que se anule esa sentencia. El Porky protagonizó una espectacular fuga de los tribunales del Progreso en Yoro en febrero del año pasado, y en la misma murieron 4 policías militares y uno que resultó herido, sin que se conozca por ahora su paradero. En esa fuga participaron al menos 29 pandilleros de la MC-13 con armas largas para liberar a su jefe, acusado entre otros delitos por la muerte de las 2 fiscales. Absuelven a El Porky y sus compinches por crimen de 2 fiscales, un hecho que ocurrió hace varios años en la ciudad de San Pedro Sula.
Curiosamente, este juez se hizo de la vista gorda para exigir explicaciones a este perito forense del por qué había sido tan irresponsable en faltar a una audiencia que era de sumo valor para enviar a prisión preventiva a Yosari Valle, y así someterlo a una investigación para saber si su grave falta fue por motivos mayores o todo estaba negociado desde antes entre fiscales, jueces, abogados y policías para favorecer a la hija de uno de sus jefes. Pues como pudieron escuchar a la vocera del Ministerio Público, este corrupto juez para despistar futuras investigaciones en su contra. En su fallo manifestó que Yosari Valle no había quedado en libertad por completo, sino que le daba 5 años a los fiscales y al perito forense que no se había presentado a la audiencia inicial con las pruebas, para volver a recopilar la información y presentar nuevas pruebas contra la recién liberada mujer dentro de 5 años, es decir, hasta el año 2031. ¿Por qué la hija de un narcotraficante hondureño acusada por 3 delitos de asesinato huyó a Guatemala, donde cambió su nombre? Y ahora un fallo judicial la hace ver inocente provisionalmente. El presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, ha ordenado a Supervisión Nacional que investigue a profundidad las causas y el criterio jurídico por el que se sobreseyó de manera provisional a Yosari Valle, hija de un narcotraficante hondureño. Las principales líneas de investigación apuntan hacia el juez que tomó la decisión y hacia el funcionario del Ministerio Público que faltó a su deber, no acudiendo a la audiencia inicial para defender su pericia. Hay juicios en que fiscales, jueces y policías se han puesto de acuerdo y han recibido dinero de los capos. Tal y como sucedió con el caso de Reinieri Valle, primo hermano de esta mujer cuando fue capturado, que para poder dejarlo en libertad siguiendo orden del crimen organizado, decidieron darle libertad provisional mientras los fiscales recopilaban más pruebas contra él. Pues yo le voy a decir algo, aquí que no me venga ningún funcionario a decirme a mí, es que me amenazaron que me van a matar a la familia. Los delincuentes buscan otro que sabe que les gusta el pisto, que sabe que le gusta lo que ellos tienen. Ese es el problema. Un buen consejo de amigo es, retírese, hombre, deje el chance. Las principales líneas de investigación apuntan hacia el juez que tomó la decisión y hacia el funcionario del Ministerio Público que faltó a su deber, no acudiendo a la audiencia inicial para defender su pericia. Obviamente que toda esta jugada sucia por parte de jueces, fiscales, abogados y policías para dejar en libertad a Yosari Valle no convenció a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes varios de ellos ya saben cómo opera el crimen organizado desde el Ministerio Público y los juzgados del país, ordenando una investigación de oficio para saber del por qué este narcoperito forense decidió no presentarse a la audiencia inicial a exponer todas las pruebas contra la hija de Miguel Arnulfo Valle, y si todo esto ya había sido negociado días antes a cambio de millonarios sobornos por parte de este cartel. La decisión judicial que dejó en libertad provisional a Yosari Yasmín Valle Aguilar no solo abrió debate. La Corte Suprema de Justicia ordenó investigar las actuaciones del juzgado, que otorgó el sobreseimiento provisional a la hija de Arnulfo Valle. Se ha establecido por parte de la Supervisión General esta instrucción en la cual se debe investigar las razones de esta decisión, sobre todo considerando que había una prueba que debería ser sostenida y no hubo ese sostenimiento de la misma de acuerdo a lo que ha sido establecido. Desde el juzgado en materia de corrupción se detalló que el perito debía presentar los audios que supuestamente vinculaban a Valle Aguilar con el asesinato de 3 personas, un hecho ocurrido en 2016 en Santa Rosa de Copán. Sin embargo, al no comparecer ante el tribunal, la prueba quedó sin sustento técnico. Un perito, el cual no se hizo presente pese al llamado que le hizo el tribunal a este ciudadano. Se dejaron de escuchar los audios, que era una prueba fundamental para acreditar la participación de un posible de esta ciudadana en los hechos que se le atribuyen, que es un asesinato.